Bueno, buen día. En esta ocasión vamos a platicar poquito de el tema de caída libre. El tema perteneciente a la unidad 2, que es cinemática. Y recordamos un poco que en cinemática estamos hablando del movimiento de los objetos. Ese movimiento representado por aceleraciones, velocidades, trayectorias, distancias, tiempos. No me está importando o no me está interesando el objeto en sí. No me está importando las dimensiones del objeto, no me está importando el peso del objeto, no se toma en cuenta. Entonces, a todo esto le vamos a llamar partícula. Esta partícula, ¿sí? En este caso va a ser un rollo de tape. Y hablando sobre este tema, es cuando está en cierta posición y simplemente se deja caer. A esto es a lo que le llamamos caída libre. ¿Sí? Está cayendo libremente. Entonces, nosotros tenemos una partícula cualquiera, porque todas van a seguir las mismas reglas. Hasta aquí va a ser mi partícula. Esa partícula va a ser afectada por la aceleración o la fuerza de gravedad. Esa gravedad va a hacerla que vaya hacia abajo. Entonces, esa fuerza de gravedad va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor ya conocido. En otro video, en otro momento explicamos de dónde sale este valor. Y para que la partícula tenga una caída libre, vamos a necesitar soltarla o que la partícula comience ese recorrido, esa caída, desde un punto alto, para que pueda ser afectada por la gravedad. Significa que esa partícula va a necesitar comenzar arriba. Necesita una altura. Y esa altura la vamos a conocer con la letra Y. En caso de que busquen un PDF, un documento, otro video, algún libro, lo pueden encontrar con la letra H. Cualquiera de los dos es válido. Aquí lo vamos a utilizar con la letra Y, ya que nos hemos acostumbrado a que en nuestro plano cartesiano, lo que va hacia la derecha lo tomamos como X positivo, hacia la izquierda como X negativo, hacia arriba como Y hacia abajo como Y negativa. Entonces, esta Y nos está representando ese valor vertical, ese valor hacia arriba. Entonces, nuestra altura, indicada con la letra Y, al inicio de nuestro tiro, bueno, no es tiro, perdón, de nuestra caída libre, vamos a tener un tiempo inicial y cuando termine, vamos a tener un tiempo final. Durante todo este trayecto, va a ir avanzando el tiempo, ¿sí? Ya que todo va con respecto al tiempo. Entonces, va a tener pues un inicio y un final. También vamos a tener una altura inicial y una altura final, que generalmente lo vamos a considerar 0, ya que va hacia abajo, y ahí es donde termina. Además de esto, bueno, hasta este punto yo creo que tenemos lo necesario. En caso de que nos falte algo, ahorita lo vamos a agregar. Muy bien. Para conocer esa altura, o las diferentes alturas que va a tener durante el recorrido, vamos a tener la siguiente ecuación, que va a ser la ecuación de la posición. Si recuerdan en el tema anterior, o cuando hablábamos de ese desplazamiento, esa velocidad, esa aceleración, era en horizontal, estábamos hablando del eje X. Entonces, en este caso vamos a estar hablando del eje Y. Por lo tanto, la posición ahora va a ser esa posición en Y con respecto al tiempo. Con eso nos referimos con esta T de aquí. ¿Dónde? Esa posición en Y con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2
de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esa va a ser nuestra posición. Como va con respecto al tiempo, como el tiempo es el que va cambiando, significa que en el momento cero tenemos nuestra partícula aquí. Por poner un ejemplo, en el segundo 1, ya va aquí, en el segundo 2, 3, 4, hasta que haya terminado y haya llegado al tiempo final. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación. Cuando nosotros tenemos la posición y queremos verla con respecto a ese tiempo, que es lo que estamos mencionando aquí, podemos hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí un término. Sin agregar ese término, todo lo demás nos funciona bien. Pero si yo lo veo con respecto a t o con respecto al tiempo, yo puedo lograr lo siguiente. Si recordamos un poquito de cálculo diferencial con las derivadas, si yo pongo la posición con respecto al tiempo, le sacamos su primera derivada, ¿sí? Que sería y', o la derivada de la posición. Me quedaría lo siguiente. La derivada de t se vuelve 1, entonces nada más me queda la velocidad inicial. Más la derivada de t al cuadrado sería 2t. 2t por un medio se vuelve 1, entonces nada más me va a quedar gravedad por tiempo. Esto de aquí, que acabamos de hacer, esta derivada, va a ser la ecuación de la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo la posición, esta ecuación, con respecto al tiempo. Significa que si nosotros teníamos estas unidades de la posición o ese desplazamiento que teníamos, lo medimos en metros, la velocidad como ahora va con respecto al tiempo, vamos a tener metros sobre segundo. Ahora, si ya tenemos esta ecuación y la vemos con respecto al tiempo, o que estamos viendo la velocidad con respecto al tiempo, voy a agregarlo otra vez, esto por costumbre, y sacamos una segunda derivada. Vamos a obtener que donde velocidad inicial va a ser una constante, la derivada de una constante se vuelve 0, la derivada de tiempo es 1, entonces nada más voy a tener gravedad, donde la gravedad es la única, haciendo un escrito, aceleración. ¿Por qué? Porque ahora estoy viendo la velocidad, que son los metros sobre segundo, con respecto al tiempo, que son los segundos. Para resolver esto de aquí, vamos a obtener las unidades de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando entonces de que la aceleración en una caída libre va a ser constante. Tenemos una aceleración constante. Entonces tenemos estas tres ecuaciones, la posición, velocidad y aceleración. Donde aceleración ya la conocemos, va a ser nada más la gravedad, entonces no nos va a servir tanto para algún problema, algún ejercicio. Lo que sí podemos hacer de aquí, lo siguiente. Cuando estamos hablando de caída libre, específicamente de caída libre, ya en otros temas utilizamos las mismas ecuaciones, pero de una manera un poquito diferente, podemos entender lo siguiente. Si tengo mi partícula aquí, la velocidad inicial en la que está va a ser 0. El tiempo inicial también va a ser 0. El tiempo va a iniciar hasta que lo suelte o hasta que lo deje caer. La aceleración, ya vimos que va a ser constante, siempre va a ser la misma aceleración. Entonces, voy a tener lo siguiente. Hasta que lo suelte, comienza todo lo demás. Como la velocidad con la que inició va a ser 0, repito, hablando de caída libre, significa que aquí tenemos un término, este término, perdón, se va a volver 0, ya que la velocidad inicial es 0, por tiempo se vuelve 0. Entonces vamos a tener que la posición con respecto al tiempo, esto para simplificarlo un poco, va a ser nada más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sí, ya que ese término prácticamente se eliminó. ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad pasa lo mismo, tenemos velocidad inicial, por lo que se va a eliminar. Entonces podemos decir que la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí sí pueden notar,
Aquí lo puse como la primera derivada de la posición y acá lo puse como velocidad. Significan exactamente lo mismo. Tenemos que la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a nada más la gravedad por el tiempo. Y pues esto se va a quedar igual, ya que es constante. No tenemos velocidad inicial, por lo que no se va a ver afectada. Pero ¿qué sí podemos notar aquí? Aquí depende únicamente, en las dos ecuaciones, depende únicamente de la gravedad y el tiempo. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que no importa el objeto, no importa su tamaño, no importa su peso, no importa absolutamente nada, porque todas las partículas, al menos en caída libre, dependen de la gravedad y dependen del tiempo, nada más. Entonces, yo creo que con esta introducción a caída libre ya podemos comenzar a hacer ejercicios.